Bienvenidos hermanos a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a profundizar sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Vamos a estudiar la palabra de Dios en una manera profunda. Vamos a estudiar un estudio sobre Apocalipsis 13. Nos vamos a detener especialmente en el versículo 11. Ahí vamos a hacer nuestro estudio y nuestra presentación sobre profecía. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos reunirnos para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que todo lo que se diga sea para glorificar su nombre y que podamos todos aprender de este impresionante tema que tiene que ver con profecías del tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, a interpretar correctamente los símbolos para que podamos entenderlos y podamos predicarlos antes de que sea demasiado tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a irnos a Apocalipsis 13. Vamos a profundizar en profecía apocalíptica. Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Allí se habla de una bestia que se le suministra una herida de muerte y esta herida le es sanada. Pero noten qué es lo que dice cuando se sana. Leamos el versículo 3, el 4 y después nos pasamos al versículo 8. Dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Note que cuando se le sana la herida, toda la tierra va en pos de la bestia. O sea, este es un sistema que va a controlar el mundo entero, porque dice que todo el mundo se fue en pos de la bestia. Y dice el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Esta es una referencia que este sistema va a recobrar un poder tan masivo y tan poderoso, hablando humanamente, de que toda la tierra le rendirá pleitesía, o sea, adoración. Aquí dice que dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El contexto lo vemos de que es todo el mundo, toda la tierra que irá en pos de la bestia. Va a decir esta pregunta que va dirigida al gobierno terrenal de la bestia: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y noten el versículo 8. Dice el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea que este sistema, en otras palabras, va a establecer un nuevo orden mundial, porque están implicados todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes del globo terráqueo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten qué interesante que lo que dice el vidente de Patmos, de que a esta bestia, después de que se le sane su herida, recobrará su poder perdido, y será tan grande este poder que recobrará nuevamente, que toda la tierra irá en pos de la bestia. No serán unos cuantos, serán todos los habitantes de la tierra, ya sean niños, ancianos, mujeres, clases sociales, clases religiosas, no importa la edad, estatus social.
etnia, todos irán en pos de la bestia. Y vamos a ver más adelante que habrá un remanente que no le rendirá pleitesía a este sistema que se le llama la bestia. Habrá un remanente fiel que resistirá la ira del dragón y la ira de la bestia y de la imagen de la bestia, que vamos a verlo más adelante. Lo que queremos que quede claro es de que este sistema lo que busca es adoración universal y lo va a hacer estableciendo un nuevo orden mundial que controle la economía, el capitalismo, la religión y todas las carteras de los estados y de las Naciones Unidas, porque el texto dice que todo el mundo se fue en pos de la bestia. O sea, todos van a estar implicados en este sistema que va a ser controlado por la bestia o el anticristo, porque la bestia es lo mismo que el anticristo, el que se opone a Cristo. Este sistema se opone a Cristo porque quien está detrás de este sistema es el dragón. Representa a Satanás usando a los poderes políticos y religiosos para gobernar el mundo al final de la historia. Claramente la profecía dice eso. No podemos inventar las cosas porque el texto claramente dice que todo el mundo se fue en pos de la bestia. Toda la tierra se fue en pos de la bestia. Esto sucederá cuando este sistema suba del abismo, tal como lo dice Apocalipsis 17:8. Sanar la herida y subir del abismo es lo mismo que recobrar su poder para volver a perseguir y poder establecer las bases del nuevo orden mundial. Como todos sabemos los estudiosos de las profecías apocalípticas, que este sistema tuvo una herida de muerte en el año de 1798, suministrada por el ejército francés, comandado por Napoleón Bonaparte y por Alexandre Beltier, donde en el año de 1798 el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia y fue capturado a la misma hora de estar celebrando una misa en la Basílica de San Pedro, una misa que estaba conmemorando el 23º aniversario de pontificio del Papa Pío VI. El ejército francés lleva cautivo el Papa y se cumple la profecía. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. Apocalipsis 13, versículo 9 y 10 dice eso. Ahora, pero es interesante, hermano, que para que esta bestia recobre su poder mundial y establezca un nuevo orden mundial después de que suba del abismo o el lugar de los muertos, referencia que esta bestia se le va a recobrar nuevamente su poder perdido, subir del abismo, una resurrección de la muerte. La pregunta es, ¿cómo sucederá esta recuperación y cómo se impondrá por la fuerza este sistema del nuevo orden mundial? Es interesante que la profecía nos dice de que va a ser otra bestia quien le va a ayudar a recobrar este poder perdido en 1798. Si la bestia primera, que es una bestia acuática que sube del mar, no hay lugar a dudas que representa al papado, que sufrió una herida de muerte en el año de 1798. Pero la profecía dice que se le va a sanar y todo el mundo irá en pos de la bestia. Pero para que se le sane la herida o para que suba del abismo, ¿quién le ayudará a recobrar ese poder de este sistema? Si ustedes van un poquito más adelante en Apocalipsis 13, vemos que hay otra bestia. En el versículo 11
Apocalipsis 13, versículo 11. Noten cómo dice: después vi otra bestia. ¿Después de qué? Juan claramente está divisando los acontecimientos en los versículos que vimos anteriormente, donde a la bestia se le suministra una herida, se le sana y todo el mundo va en pos de la bestia. Ahora el apóstol Juan dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Noten que es bien diferente donde sube. La primera bestia es una bestia acuática porque sube del mar. En profecía las aguas representan muchedumbres, o sea que este sistema surge o nace de un continente poblado. Y todos sabemos de que Roma pertenece a un continente poblado, un continente europeo. Ahora, es muy interesante, hermanos, lo siguiente, que el vidente de Pasmos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea que esta bestia surge de un lugar despoblado, donde no hay gentes, porque lo contrario de agua es tierra, símbolo de un lugar despoblado. Pero noten qué interesante que esta bestia tiene características muy peculiares, parece un híbrido. Noten cómo dice: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, se parecían a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy extraña esta bestia. En Daniel y Apocalipsis vemos bestias, pero no tan extraña como esta, parece un híbrido. Noten cómo dice que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, surge de la tierra, pero al mismo tiempo habla como dragón. Cordero y dragón, muy contradictorio, cordero y dragón. Si el cordero en la Biblia representa, especialmente en las profecías de Apocalipsis, 27 veces se menciona cordero en el Apocalipsis y todas se aplican a Jesús, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo es el cordero. Juan sabe perfectamente que el símbolo del cordero representa a Cristo, excepto aquí. Dice que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. El dragón en profecía representa a Satanás. Ustedes pueden ver Apocalipsis 12, 7 al 12. Es una bestia muy extraña y nuestra exposición teológica vamos a hacerla sobre quién es esta bestia que le ayudará a recobrar su poder perdido al papado, y para que el papado recobre otra vez su supremacía y establezca su nuevo orden mundial. ¿Quién es esta bestia extraña que va a actuar en concierto con la primera bestia al final de la historia y que ya estamos viendo las bases del nuevo orden mundial, los ensayos del nuevo orden mundial? ¿Quién es esta bestia extraña e híbrida que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón? Noten que habla, y todos sabemos de que con qué se habla con la boca. Ya vamos a ver en este estudio qué representan estas características de esta bestia y qué representa el símbolo de hablar como dragón. Ahora, entre los expositores estudiosos de las profecías apocalípticas, hemos llegado a la conclusión de que esta bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, solo hay una nación que cumple con estas características, y es la única que puede ayudarle al papado del viejo mundo para que recobre su supremacía perdida. Solo hay una nación y son los Estados Unidos de Norteamérica, un país netamente protestante. En Apocalipsis 13 estamos viendo en la arena política del tiempo del fin 2 bestias actuando en concierto, unánimes,
para establecer el nuevo orden mundial del anticristo. Una bestia acuática que surge del mar y una bestia terrestre que sube de la tierra. Y no hay lugar a ninguna duda que estas dos bestias representan una al papado del viejo mundo y Estados Unidos de Norteamérica, una nación libre, soberana e independiente que surgió después de 1798, un país netamente protestante. Y vamos a ver los símbolos apocalípticos con que Juan describe esta bestia híbrida, porque necesitamos entender cada uno de estos símbolos, porque nuestro enfoque está en esta bestia, porque esta bestia va a ser la que va a plantar el escenario para que la primera bestia, que es el papado, pueda recobrar su supremacía y empiece a perseguir a los que se opongan a este régimen o a este sistema del nuevo orden mundial. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué representa en profecía una bestia? Hay personas que no conocen esta clase de temas, que creen de que cuando hablamos de bestia estamos hablando de personas. Por ejemplo, entre los protestantes dicen, el Papa es la bestia. El Papa no es la bestia. El Papa es el representante de la bestia. La bestia es el sistema. El Papa solamente es un hombre. Muerto él, viene otro y ocupa su lugar. Pero el sistema siempre permanece. El Papa es el representante de este sistema. O sea, la bestia es el poder, es el sistema. Y la cabeza visible es el obispo de Roma. El representante de Satanás en la tierra. La bestia en profecía no representa hombres, representa reinos y naciones. Noten lo que dice Daniel 7:23. El símbolo de bestia en profecía representan reinos y naciones. Daniel 7:23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Noten que en Daniel 7 se hablan de cuatro bestias. Y aquí dice que las bestias representan que reinos, y la cuarta bestia es un cuarto reino. Es una referencia a la bestia que es Roma. Pero ahora vamos a ver lo interesante, que esta bestia, si es un reino, una nación, no se olviden que estamos estudiando Apocalipsis 13:11. Si esta bestia es un reino o una nación, Juan dice que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué representa en profecía apocalíptica el símbolo de cuernos? Noten que en Daniel 8, versículo 20, también se habla de otra bestia, pero esta bestia es una bestia no salvaje, sino que es una bestia doméstica. Y es un carnero. Noten cómo dice Daniel 8:20. Vamos a ver qué representan o qué simbolizan los cuernos. En cuanto al carnero que vistes, que tenía ¿cuántos? 2 cuernos, igual como la bestia de Apocalipsis 13:11. ¿Y estos cuernos quiénes son? Estos son los reyes de Media y de Persia. Noten qué interesante, que aquí estamos divisando en profecía una nación que está compuesta de 2 reinos. O sea, los cuernos representan ¿qué? Reinos. Una nación compuesta de ¿qué? De 2 cuernos, o sea, 2 reinos, que son los reyes de Media y Persia. O sea que también los cuernos en profecía representan reinos. Aquí dice que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Estoy usando esta referencia para demostrarles que en profecía los cuernos representan reinos, igual como las bestias. Las bestias también representan ¿qué? Reinos. O sea que es una bestia. En Apocalipsis 13:11 estamos divisando en profecía una bestia o un reino
que está compuesto al mismo tiempo de dos reinos internamente hablando. Una bestia, un reino compuesto de dos reinos. Ahora, es interesante, hermanos, y se lo voy a demostrar desde otra perspectiva. En Apocalipsis 5, ahí se menciona a Cristo con un cordero que tenía 7 cuernos. ¿Por qué 7 cuernos? En Apocalipsis 5:6 estamos divisando símbolos también. Un cordero que representa a Cristo, pero que tiene ¿cuántos cuernos? 7 cuernos. Lean Apocalipsis 5:6. Si los cuernos son reinos y el cordero representa a Cristo, ¿qué representa entonces eso? Es una referencia de que Cristo, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque con su sangre venció como un cordero inmolado y sin contaminación, de Cristo es el reino total y universal de todo el universo y de la tierra. Esto representan los 7 cuernos. El 7 representa plenitud y totalidad. Son 7 cuernos, significa que la plenitud de todos los reinos del mundo que han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, dice Apocalipsis 11:15. Ahora, es interesante, hermanos, que si Apocalipsis 13:11 menciona que una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero y sube de la tierra, es una referencia que esta nación, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, está constituida internamente por 2 reinos, porque son cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, si el cordero representa a Cristo, vamos a ver que la mayoría, inclusive, y eso lo he dicho siempre, hermanos, en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. Este es un principio que nunca lo podemos pasar por alto. Vamos a ver de que si esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero, tenemos que ver cuáles son los reinos que Cristo enseñó, porque Él es el cordero, cuando anduvo aquí en esta tierra. Porque esta bestia hace lo que Cristo hacía, porque está enseñando o contiene esta bestia internamente 2 reinos y está compuesta por 2 reinos, porque esos cuernos son semejantes a los del cordero, que es Cristo. Vamos a ver bíblicamente que cuando Cristo anduvo en esta tierra, enseñó 2 reinos. Vamos a ver lo siguiente. La siguiente cita está en Lucas capítulo 20, versículo 21 al 26. Los escribas y fariseos hipócritas le hacen una pregunta a Jesús aquí, y esta pregunta es tentadora. Y notemos cómo Cristo le responde. Es una pregunta respecto al impuesto y al tributo, si debería de darse a César. Y noten cómo Jesús respondió. Lucas capítulo 20, versículo 21 al 26. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Pero estos eran hipócritas, sabían de que ellos estaban tendiéndole una trampa a Jesús. Pero notemos cómo siguen ellos. Y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí va la pregunta: ¿no es lícito dar tributo a César? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo su astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Yo me imagino que Jesús levantó la moneda y se la enseñó. ¿La cara de quién está escrita ahí en esta moneda? Y él respondió, y respondieron, dijeron: de César. Y noten cómo dice Jesús. Entonces les dijo: pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron.
Pero noten qué interesante cómo Jesús respondió: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo enseñó dos reinos: el reino de César y el reino de Dios. Pero el reino de César está aquí en esta tierra, estaba en esta tierra en ese momento. El reino de Dios, ¿cuál es? Sabemos de que Dios tiene su reino en el cielo, pero Dios ha prometido dar su reino a sus hijos. Pero mientras Él lo da, ¿quién ocupa o qué es el reino de Dios en esta tierra? Es su iglesia. Dios ha establecido el reino de César, símbolo del poder civil, de los poderes políticos y civiles. En ese entonces era César, emperador de Roma, el poder civil de Roma. Y también Dios ha establecido la iglesia, el reino de Dios en esta tierra. La iglesia es el reino de Dios. A César le pagamos, simbólicamente hablamos, porque César ahora representa los poderes civiles. A César le pagamos el impuesto, los tributos. A Dios le devolvemos el diezmo y lo damos en la iglesia. Noten que aunque la iglesia esté en esta tierra, la iglesia vive al mismo tiempo en dos reinos. Somos, por ejemplo, yo que vivo aquí en El Salvador, soy salvadoreño, pago mis impuestos al poder civil del Salvador, pero al mismo tiempo soy parte de la iglesia adventista y tengo mi ciudadanía ¿dónde? En el cielo. O sea que como iglesia vivimos al mismo tiempo en dos reinos. A César le doy mis impuestos, al poder civil le pago los impuestos. Aquí Jesús está diciendo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le devolvemos el diezmo. No podemos hacerlo a la inversa. No le podemos dar a César los diezmos y a la iglesia los impuestos, porque eso no es el orden de Dios. Jesús ha establecido los poderes terrenales, los poderes civiles. Da al César lo que es del César, paguen impuesto, den a César el impuesto y el tributo, y a Dios lo que es de Dios. A Dios le debemos ¿qué? Le devolvemos el diezmo. Pero hay que ser un poco más profundo en este aspecto. ¿Qué le debemos a César y qué le debemos a Dios? Y voy a explicar de una manera concisa y precisa lo que viene a continuación. Las tablas de la ley son dos. En la tabla primera encontramos 4 mandamientos, aunque la Biblia no dice explícitamente que hay 4 en la primera tabla, pero se insinúa y está claramente basado en el contexto que en la primera tabla hay o habían 4 mandamientos. Estos mandamientos de la primera tabla tienen que ver con mi relación personal hacia Dios, y los mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con mi relación hacia el prójimo. Más que todo, la segunda tabla de la ley tiene que ver con cuidar, respaldar y proteger las relaciones interpersonales en una sociedad perfecta. Esa es la función de los mandamientos encontrados en la segunda tabla. Vamos a ver en este estudio que lo que le debemos a Dios es obediencia a los mandamientos que están contenidos en la primera tabla. Y lo que le debemos a César, o lo que debe de hacer César a que se cumpla, César hoy en día es el poder civil, es que nosotros podamos obedecer los mandamientos que están en la segunda tabla. De esa manera nosotros estamos ¿qué? Obedeciéndole al poder civil si cumplimos los mandamientos que están en la segunda tabla. Y les voy a explicar antes de leer la cita para que no vaya a haber ninguna confusión, porque no se vayan a olvidar que estamos haciendo un estudio de Apocalipsis 13:11, porque esa bestia es la que le va a ayudar al papado a recobrar su poder perdido. Ahora, es interesante, hermano, lo siguiente: el poder civil, recuerden que Jesús está diciendo: da al César lo que es del César. A César le debemos algo, obediencia a César. Pero ¿en qué sentido o en qué contexto? Y les voy a explicar. Por ejemplo,
César, que es el poder civil, me puede decir: Rafael, tú no debes de matar, porque si matas te voy a llevar a la cárcel. Algunos países tienen pena de muerte, pero supongamos que no hay pena de muerte aquí en El Salvador. Pero César me dice, o el poder civil me dice: Rafael, tú no tienes que matar, porque si matas vas a sufrir cárcel o cadena perpetua. Rafael, tú no tienes que robar, y tienen que ver, esos mandamientos tienen que ver con la segunda tabla, porque si robas o le quitas los bienes a tu prójimo, vas a ir preso. O el César también me puede decir: Rafael, tú no puedes andarle arruinando la reputación a tu prójimo, porque si lo haces, tu prójimo te puede ir a demandar a una jefatura de policía o a algún juzgado y puedes ir preso. Noten que esos son mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla. Inclusive César puede llevarme a la cárcel, o puede llevar a la cárcel a cualquier hermano que haya cometido adulterio, porque César está obligado a proteger la familia y proteger que no haya adulterio, porque esa es la esfera de César, que tiene que ver con la segunda tabla. El poder civil no puede saltarse a la tabla que no le corresponde. Por ejemplo, César no me puede decir a mí: Rafael, tú no te congregues en sábado, porque eso tiene que ver con la primera tabla. El poder civil, o sea César, no me puede decir: Rafael, tú no puedes adorar a Dios, porque eso tiene que ver con mi relación con Dios y tiene que ver con la primera tabla. O sea que lo que le debemos a Dios es obediencia a los mandamientos de la primera tabla, y lo que le debemos a César es obediencia a los mandamientos que están contenidos en la segunda tabla. Ambas tablas están estrechamente unidas. Ambos reinos son establecidos por Dios, el reino de César y el reino de la iglesia en esta tierra. Ambos son de Dios, pero tienen que estar separados. No debemos de hacer una mezcla de política y iglesia. No podemos pagarle a César diezmos, no podemos devolverle diezmos al Estado, porque el diezmo se devuelve a Dios y se da en la iglesia, y la iglesia es el reino de Dios en esta tierra. A César le pagamos tributos, no diezmos, porque ese es el orden de Dios. Jesús claramente les dijo a los fariseos: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, se sujetó al poder civil de Roma, pagó sus impuestos, se sometía al orden establecido de Dios, porque quien estaba gobernando en ese entonces era Roma, y César había sido puesto por Dios, porque Dios quita reyes y pone reyes. No es el diablo que había puesto a gobernar a César. Eso se llama soberanía de Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Ahora vamos a ver algo muy importante que viene a continuación, para que entendamos lo de las dos tablas: lo que le debemos a César y lo que le debemos a Dios. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Noten que Dios elige a las autoridades, a los gobernantes terrenales, a través del pueblo, pero es Dios quien las establece, no es el hombre. Y dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación. O sea, hay que someterlos a las autoridades. Pero vamos a ver en qué contexto Pablo está hablando. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, pero ¿cuál es el contexto? Porque hay hermanos que aún hermanos citan este texto sin saber su significado. Por ejemplo, nosotros no le debemos de obedecer al Estado ciegamente. Hay un contexto y una esfera en la que Dios le ha delegado autoridad. O sea, el poder civil
tiene autoridad delegada, pero esa autoridad tiene un límite. César no puede saltarse en la esfera de Dios. En la esfera de César, ¿cuál es entonces? Vamos a ver de que Pablo, después de hablar de la autoridad que tienen los magistrados, el poder civil, que en ese entonces era Roma, pero hoy son los poderes políticos y religiosos. Por ejemplo, aquí en mi país hay tres poderes o tres órganos. Tenemos el poder legislativo, la Asamblea Legislativa, que es la que crea leyes. El poder judicial es el que juzga y el poder ejecutivo es el que hace que se cumpla la ley. Tenemos tres órganos en El Salvador. Y esa autoridad Dios se las ha dado, según Pablo. Dios los ha puesto allí a gobernar. Dios ha puesto a gobernar al presidente de El Salvador y a todos los presidentes de todo el mundo. Pero, ¿cuál es la esfera de los poderes civiles? Hay una esfera que ellos no se pueden saltar. Y vamos a ver de que Pablo, después de hablar de los poderes, de la autoridad que tiene César, menciona Pablo los mandamientos que están en la segunda tabla. Noten cómo dice Romanos 13, versículos 7 al 10. Pagad todo lo que debéis. Al que tributo. Noten, ¿a dónde pagamos el tributo? Al poder civil, a los gobiernos, al gobierno. Al que es impuesto. Al que es respeto. Al que es honra. Noten que está hablando al prójimo. Relación ¿qué? Horizontal. Y dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Noten que ahora Pablo menciona los mandamientos que están solamente en la segunda tabla. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Pero ¿cuál mandamiento? Que están en la segunda tabla. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace amar al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero Pablo está hablando de ¿qué? De los mandamientos contenidos en la segunda tabla. O sea que César, el poder civil, los gobiernos civiles de esta tierra, tienen que gobernar y hacer que se cumplan ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla. César no puede saltarse a la otra tabla. César no puede dar leyes contrarias que vayan a ir contrarias a la ley que está en la primera tabla. César no puede dar leyes que vayan en contra a las leyes divinas. En ese caso no podemos sujetarlos a las autoridades terrenales. Pablo está diciendo que sométase a las autoridades, pero ¿en qué contexto? Cuando las autoridades hagan que se cumpla ¿cuál mandamiento? Los mandamientos que están en la segunda tabla. O sea que César no puede prohibirme adoración, porque eso tiene que ver con la primera tabla. César no puede prohibir congregarse para adorar a Dios, porque eso tiene que ver con la primera tabla. Inclusive César no puede meter a la cárcel a alguien porque esté adorando una vaca o el ibis o a Buda. Esto tiene que ver en la esfera religiosa y tiene que ver con adoración. Claro que es idolatría, pero César no se puede meter en esa esfera. César no puede dictar leyes religiosas. El poder civil no puede dar decretos que vayan a ir en contra de la ley de Dios. Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades. Pero ¿cuál es el contexto? No ciegamente, siempre y cuando César gobierne en su propia esfera legítima. Si notan ustedes, claramente Pablo está diciendo que César hay que pagarle tributos, porque eso es amar al prójimo y tiene que ver con la segunda tabla de la ley. O sea, no es obedecer ciegamente a César. Hay un límite de autoridad. César no puede meterse en los mandamientos que tienen que ver con adoración y la primera tabla. César no puede prohibir que el pueblo de Dios se congregue en sábado, porque esa no es la esfera. César no puede obligar a nadie a guardar días, porque esa no es la esfera de César. La esfera de César es
proteger las relaciones interpersonales horizontales de la sociedad de prójimo a prójimo. Esa es la esfera de César. Por eso es que a César le pagamos impuestos. César no puede meterse en cuestiones religiosas. César no puede dar leyes que vayan a ir en contra de la ley de Dios. ¿Notaron cuál es el contexto? Noten esta preciosa cita de Elena de White que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402, párrafo 1. Noten qué poderosa cita. El pueblo de Dios considerará a los gobiernos humanos como que han sido confirmados divinamente. Enseñará a que se le debe obedecer como un derecho sagrado. Noten, es sagrado obedecer a los gobiernos terrenales. Hay de aquel cristiano que se salta esta esfera y que se opone a las leyes terrenales. Por ejemplo, hace poco venía un hermano en su motocicleta y venía para la iglesia el hermano, en sábado. Y el hermano traía a su hijo en la motocicleta y lo traía sin casco. Pero noten que él venía para la iglesia. Vinieron los de la patrulla de la Policía Nacional Civil y lo para y le puso una esquela, yo creo que fueron de $57.14. Ahora, la pregunta es, ¿pero acaso el hermano no venía para la iglesia? ¿Venía a adorar a Dios? Pero el problema es de que el hermano estaba infringiendo una ley. La ley prohíbe de que se ande sin casco, peor a un niño montado en un casco, en la motocicleta y sin casco de protección. Ahora, pregunto, hermanos, ¿el hermano estaba infringiendo ahí la ley? Sí. ¿Era necesario que se castigara, dice Pablo? Sí. Porque la ley es ¿para qué? Para el que hace lo malo. Ahora, hay que obedecer las leyes como un sagrado deber. El que se sujeta a las leyes terrenales está obedeciendo a Dios. Hay de aquel que resiste a las autoridades, pero noten ahora el contexto. Enseñará que se les debe obedecer como un derecho sagrado, dentro del ámbito de su esfera legítima. Se lo repito. Enseñará a que se debe obedecer como un sagrado derecho, pero en su esfera legítima. ¿Cuál es la esfera? Hacer que se obedezcan los mandamientos de la segunda tabla. César no puede meterse en la primera tabla en cuestiones de adoración y culto. Esa no es su esfera legítima. Ahora, pero noten cómo dice ahora la cita. Sin embargo, cuando sus edictos estén en conflicto con los mandamientos de Dios, o sea, los edictos de César o del poder civil, la palabra de Dios deberá establecerse por encima de toda ley humana. Así dice Jehová. No debe supeditarse un así dice la iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe de colocarse por encima de las diademas y los gobiernos terrenales. Cuando un gobierno se esté saltando la esfera que no le corresponde, cuando un gobierno terrenal esté dando decretos que vayan a ir en contra de la ley de Dios, ahí no podemos sujetarlos, aunque nos maten y los persigan. Ahí dice que solamente podemos obedecerle en su esfera legítima. Pero cuando los poderes políticos y religiosos dan leyes en contra de la ley de Dios, pues debemos de aceptar la palabra de Dios por encima de cualquier ley terrenal. Aquí dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Dios está por encima de cualquier gobierno terrenal. Las leyes de Dios están por encima de cualquier decreto legislativo. Dios es Dios y es soberano. Ahora, vamos a ver algo muy importante, hermanos. Esta bestia de Apocalipsis 13:11 es una nación que está compuesta de dos reinos. ¿Cuál es el secreto del poder de esta nación? Y es lo mismo, separación de iglesia y Estado. Cada quien puede adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Este es el secreto de esta nación. Por eso es que Juan dice que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero y sube de la tierra. El crecimiento y la prosperidad de esta nación
No son los dólares, ni el petróleo que tienen, ni las armas, ni la tecnología 5G. El poder radica en la separación de iglesia y Estado, en cuernos que son semejantes a los de un cordero. Separación de iglesia y Estado. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Noten cómo dice esta preciosa cita del Conflicto de los Siglos, página 436, párrafo 1, dice: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, porque es una bestia que sube, es una bestia que empieza a crecer como una plantita, como una bestia joven, como un cordero joven. Inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798, ¿qué pasó en esa fecha? Francia le suministró la herida de muerte al papado en el año de 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo, y saben que la historia dice que los peregrinos viajaron en un barco llamado el Mayflower, buscando en América tierra de libertad. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, o sea, la Inquisición, hubo muchos que resolvieron establecerse un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Noten, sus convicciones hallaron cabida en las declaraciones de la independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Noten, hermoso, la libertad civil y religiosa. Cada quien puede expresarse, cada quien puede adorar a Dios, cada quien puede pertenecer a la religión que quiera. Un país libre, soberano e independiente. La Constitución garantiza, noten qué es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismos y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Con razón también la Iglesia Adventista se organizó y surgió en los Estados Unidos de Norteamérica y fue organizada en el año de 1863. Y noten cómo dice: y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Noten que son cuernos semejantes a los de un cordero. Una nación que está compuesta por 2 reinos, libertad civil y religiosa. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Noten que no son los dólares, sino que son estos cuernos, separación de iglesia y Estado. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con el afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre todas las naciones más poderosas de la tierra. Y eso es verdad, hermano. Toda la gente, casi la mayoría de gente del mundo, para Estados Unidos busca, porque es un país muy próspero y es un país donde hay libertad civil y religiosa. Este es el secreto del poder de esta nación, porque tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Noten cómo dice esta cita de la sierva del Señor, Espíritu de Profecía, volumen 4, página 277. Aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, Estados Unidos, y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales. Noten, republicanismo y protestantismo.
poderosa cita. Pero ahora viene lo interesante. Apocalipsis 13, versículo 11. Vámonos de nuevo para allí. Apocalipsis 13, 11 dice: noten cómo dice, volvamos al versículo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo? Habla como dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Pero ¿quién es este dragón? Noten cómo dice el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, noten que es una referencia al diablo. El diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. Pero noten cómo dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra y fueron arrojados con él. El dragón representa a Satanás, pero esta bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero ahora habla como dragón. Habla. ¿Con qué se habla? ¿Con qué habla usted y yo? Con la boca. Pero en símbolo apocalíptico, ¿qué es hablar? Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 1. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. O sea, hablar como dragón es que esta nación va a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra a sus 2 principios establecidos en la Constitución: libertad civil y religiosa. O sea, va a ir en contra de su profesión, porque va a hablar como dragón. Una nación habla a través de sus leyes, decretos legislativos judiciales. La predicción de que hablará como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. O sea que los que no se sometan a estas leyes, que esta bestia va a hablar como dragón, va a perseguir a los que se opongan a estas leyes. Y sigue diciendo: el espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones presentadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace, es un imperativo por la fuerza, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia que dé homenaje al papado. O sea que Estados Unidos de Norteamérica lo que va a hacer, y ya se está viendo la lengua del dragón. Y saben, hermano, me voy a meter en agua caliente. Saben de que a esta nación ya se le empezó a ver la lengua del dragón, ya empezó a hablar. Cuando en el gobierno de Barack Obama se aprobó el matrimonio igualitario. Este es un ataque
ataque a la primera institución divina que Dios santificó en la creación, el matrimonio. Hoy solo falta que se ataque la otra institución, que es la observancia del día santo, del Shabbat. Y vamos a ver de que el diablo usará a esta nación para dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de las leyes divinas, que den homenaje al papado. O sea que esta nación, todo el teatro que va a montar al final de la historia para establecer el nuevo orden mundial, va a ser por darle homenaje al papado y que se le sane la herida, que es lo mismo que subir del abismo. Vamos a ver algo muy interesante, hermano, que hablar como dragón representa cuando una nación o un poder civil da leyes en contra de la primera tabla de la ley. O sea que una nación está hablando como dragón, aunque hayan sido establecidos por Dios los gobiernos terrenales, pero el gobierno terrenal no puede saltarse la esfera que no le corresponde. Cuando lo hace, está hablando como dragón. Les voy a mostrar 2 ejemplos bíblicos donde Satanás está usando a personas, a reyes y líderes religiosos para dar leyes y decretos que van en contra de la ley de Dios. El primero es Nabucodonosor, Jeremías 27, versículos 6 al 8. ¿Quién había puesto a gobernar a Nabucodonosor en Babilonia? Dios. Daniel 2 dice, Dios quita reyes y pone reyes. Dios es soberano. Dios decide a quién poner en una nación y a quién no. Dios quita a los reyes y los pone. Eso significa soberanía. Dios es el rey del universo. ¿Quién había puesto entonces a gobernar a Nabucodonosor en Babilonia? Era Dios. Noten cómo dice Dios a los israelitas respecto a Nabucodonosor. Jeremías 27, versículos 6 al 8. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Noten quién le había dado el poder a Nabucodonosor. Dios, mi siervo. Noten cómo dice Dios aquí de Nabucodonosor. Mi siervo le llama. Aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él. Noten qué es lo que está diciendo Dios aquí. Yo le he dado poder al rey Nabucodonosor, le tienen que servir las bestias, y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación, noten lo que dice Dios, y a la nación y al reino que no le sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Quién le había dado autoridad a Nabucodonosor? Dios aquí dice que iba a tener una autoridad que todos deberían de sujetarse a la autoridad del rey, bajo el yugo del rey. Y el que no se sujetara al rey de Babilonia, Dios lo iba a aniquilar con hambre, con espada y con pestilencia, porque Dios le había dado autoridad al rey Nabucodonosor, porque Dios pone reyes y quita reyes. Pero ahora vamos a ver una contradicción aparente. En el valle de Dura, en Daniel capítulo 3, este mismo rey Nabucodonosor, que había sido puesto por Dios en ese cargo político, ahora el rey Nabucodonosor está dando una ley y un decreto religioso bajo pena de muerte. Aquí vemos de que el rey Nabucodonosor, aunque había sido puesto por Dios a gobernar en Babilonia y se le había dado autoridad, ahora el rey se está saltando una esfera que no le corresponde. Está dando un decreto religioso bajo pena de muerte. Y noten qué es lo que dicen ahora los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron nombres babilónicos que se les pusieron. Daniel 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, pues nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos
la estatua que has levantado. ¿Cómo así? ¿Pero acaso Dios no había dicho a los israelitas que tenían que sujetarse al rey Nabucodonosor? Sí. ¿Pero qué pasó entonces con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué se están resistiendo al poder del rey? Porque ahora el rey se estaba metiendo en una esfera que no le correspondía. Y ahí no podemos sujetarlos a las leyes terrenales, por muy buenas que sean. Pero cuando una ley está por encima de la ley de Dios, debemos de poner a Dios en primer lugar. Ahora, noten otra historia. Esta historia la vemos en Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Y les digo de qué trata el contexto. Los apóstoles estaban predicando el evangelio por toda Jerusalén, por todos los lugares en Samaria, en Judea, predicando que Jesús era el Señor y Salvador, que había resucitado y que tenían que arrepentirse de su pecado. Los sumos sacerdotes no les gustó eso y metieron a la cárcel a los discípulos para que no predicaran el evangelio. Y noten qué es lo que dijo Pedro. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29 dice: cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote le preguntó: ¿quién había puesto al sumo sacerdote a gobernar? Dios. Pero ahora noten qué es lo que está haciendo este líder religioso. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñéis en ese nombre? O sea, en el nombre de Jesús. O sea, que los querían callar. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, que andaban predicando. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un gobierno, por muy bueno que sea, pero no puede detener la predicación del evangelio. El presidente de El Salvador no me puede prohibir a mí predicar el evangelio. La Policía Nacional no me puede prohibir predicar el evangelio, porque esa no es la esfera del gobierno civil. Lo sentimos mucho. Aunque me maten, aunque me quiten todos los privilegios sociales, pero un gobierno político no puede hacer eso. No puede prohibir la predicación del evangelio. Aquí dice Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ningún gobierno puede forzar la conciencia. Ningún gobierno puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios está sobre toda legislación humana. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este principio lo podemos aplicar a todas las esferas que contengan autoridad. Les voy a poner unos ejemplos para que entiendan lo que quiero decir. ¿Los pastores tienen autoridad? Sí. Hebreos dice que los sujetemos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestro bienestar. Noten que la Biblia dice que hay que someterlos a las autoridades eclesiásticas de la iglesia: los pastores, los ancianos, los secretarios de campo, los presidentes de divisiones, los presidentes de misiones, etc. Y este es un problema de que tienen los grupos disidentes con los líderes de la iglesia, que son rebeldes a la autoridad de la iglesia. Como buenos cristianos debemos de someterlos a la autoridad de la iglesia porque son también establecidas por Dios. Pero también hay un límite. Si un líder de la iglesia, ya sea pastor o anciano, se está metiendo en una esfera que no le corresponda, ahí tampoco podemos obedecerle. Por ejemplo, un pastor de la iglesia no puede decirme así: Rafael, tú no puedes predicar del papado y de la bestia. Tú no puedes atacar a la iglesia católica. Ahí no puedo obedecerle, porque eso no es la autoridad que Dios le ha dado. La autoridad del pastor es para que cuide y vele por el rebaño, no para que me ande diciendo qué predicar y qué es lo que no predicar. Dios me puso en mi mente qué es lo que tengo que predicar en esta tarde. Y no puede venirme un anciano o un pastor diciéndome: Rafael, eso que estás predicando no me gusta, así que bájate del púlpito. Y yo puedo decirle en esa manera: Jehová te reprenda, porque esa no es la autoridad que Dios le ha dado a los líderes de la iglesia para que se metan en las conciencias de sus miembros.
El deber del líder de la iglesia es cuidar al rebaño, cuidar de que no vayan a venir lobos y se lo vayan a comer, proteger a la iglesia. Eso dice Hechos 20, versículo 28 al 30. No para meterse en la esfera que no le corresponde. Por ejemplo, un líder religioso, y eso está viendo ahora en la iglesia, hermano, que no puede predicar unos temas fuertes que ya le dicen, no te puedes subir al púlpito porque tú estás intimidando a la iglesia, le estás metiendo a la iglesia miedo. ¿Quién dice esto que por predicar profecía yo estoy metiéndole miedo a la iglesia? Si ese es el mensaje que debemos de predicar. Ahí no podemos obedecerle a ningún líder, por muy bueno que sea o por mucha autoridad que Dios le haya dado, porque esta no es la esfera. Ningún líder religioso no me puede decir, Rafael, tú no puedes predicar el evangelio, porque esa no es la esfera de él. Claro que un líder religioso sí me puede decir, Rafael, si estoy predicando en un púlpito una falsa doctrina, el líder religioso, ya sea el pastor o el anciano, puede corregirme y decir, hermano, usted no puede subir a un púlpito porque está predicando una falsa doctrina antibíblica. Allí es otra cosa, pero nadie puede prohibirme predicar, a menos que un miembro de la iglesia esté en pecado, es otra cosa, porque los púlpitos no se le pueden prestar ni a políticos ni a personas que estén en pecado. Pero nadie puede prohibirle un púlpito a alguien solamente porque no le gustó la predicación, o porque habló de la bestia, o porque habló cosas que están mal en la iglesia y tienen que predicarse. La autoridad es delegada aún de los líderes de la iglesia. Hay de aquel líder de la iglesia que abuse de su autoridad y empiece a dar leyes y normas de hombre en la congregación. También Dios lo quitará. Es lo mismo. ¿Qué pasaría con los padres? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Dios quiere que nosotros obedezcamos a nuestros padres, que los respetemos. Amén. Sí, así dice la palabra de Dios. Pero supongamos de que un padre de familia me diga, mi papá me diga, Rafael, tú hoy no vas a salir de la casa ni tampoco vas a ir a la iglesia. ¿Debo de someterme a la autoridad de mi padre ahí? No, porque esa no es la autoridad que Dios le ha dado a mi papá. Mi papá, la autoridad que tiene él es de que él me pueda reprender cuando yo me he descarriado moralmente hablando o cuando yo me porte mal con él. Él puede castigarme porque esa es la autoridad de mi papá y de mi mamá. Pero mi papá no puede prohibirme cuestiones religiosas, por ejemplo, que me diga mi padre o mi mamá o mi madre, diga, Rafael, tú no puedes estudiar la Biblia, ciérrala. Inclusive ya escuché una vez a un padre que le dijo a su hijo, yo prefiero que tú seas un drogadicto y no que seas adventista. Hay hermanos, hay padres de familia que se les mete el diablo, que se oponen para que sus hijos no vayan a la iglesia, para que no. Inclusive otro padre le dijo a su hijo, yo prefiero que seas de cualquier iglesia protestante, pero no adventista. Me caen mal los adventistas. Un padre no puede meterse en eso con su hijo. Inclusive, oigan bien lo que les voy a decir, un padre de familia tiene autoridad, pero esa autoridad es delegada. Por ejemplo, un padre de familia puede aconsejar a su hijo, mira, esa mujer no te conviene, esta mujer es así, asá. Ese es el deber del padre. Pero el padre no puede andarle buscando la esposa al hijo. El hijo tiene que buscar a la esposa. O sea, lo que les estoy explicando que hay autoridad, pero esa autoridad tiene que ejercerse en su esfera legítima, tanto de las autoridades civiles, de las autoridades eclesiásticas y de los padres de familia que tienen autoridad. Por ejemplo, los patrones donde trabajamos. Por ejemplo, un patrón puede decirle a un empleado, haz bien ese trabajo, esto quedó mal, vuélvelo a hacer, porque esa es la autoridad, él para eso le está pagando. Pero un patrón no puede prohibirme a mí decir, Rafael, hoy sábado vas a trabajar, porque si no, no te pago. Esa no es la esfera de mi patrón. Por tanto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Les puse estos ejemplos para que entiendan que la autoridad del poder civil es delegada y no puede saltarse a la esfera que no le corresponde. En Apocalipsis 13 estamos divisando a una nación que al final de la historia va a dar leyes que van a ir en contra de las leyes divinas. Voy a leerles para terminar dos citas. Una está en Eventos de los Últimos Días, página 112, párrafo 1, dice:
La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los habitantes de ella adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria, noten, nadie me puede obligar, pero aquí dice hagan obligatoria porque la bestia está hablando como dragón. Hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Noten esta otra cita, Review and Herald del 26 de diciembre de 1899 dice: se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos. Noten que las leyes son buenas, terrenales, sí, ya vimos que Pablo dice, pero estas leyes que se van a ensalzar van a ser leyes que van a ir en contra de ¿qué? De las leyes divinas. Eso es lo que busca el diablo, que la gente obedezca ciegamente a los poderes terrenales para que la gente al final de la historia se ponga en contra de las leyes divinas. Leyes hechas por agentes satánicos con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados, y todos los que demuestren su lealtad y obediencia a la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como una norma la elevada y santa ley de Dios. ¿Quedó claro este tema, hermano? Quedó claro que lo que Satanás propone al final de la historia es, con este nuevo orden mundial, que lo levantará la bestia acuática, que es el papado, y los Estados Unidos, lo que buscan en esta coalición impía, donde protestantes van a ir a la cola, porque van a ser los protestantes que van a presionar al Senado para que den leyes y decretos legislativos para que honren a Roma. Habrá un remanente que se va a protestar y dirá: esto no obedeceremos, aunque nos maten. Habrá un remanente que tendrá su carácter a prueba de balas y espada, así como lo tenía Sadrach, Mesach y Abednego. En Apocalipsis 14:12, a este remanente se le llama los santos que guardan los mandamientos. El objeto de ataque de Satanás es porque la iglesia guarda los mandamientos. Dice Apocalipsis 12:17. Hermanos, lo que viene es terrible y siniestro. Los que conocemos las profecías sabemos perfectamente bien qué es lo que se está preparando el diablo o para qué se está preparando con estos ensayos que vemos actualmente. El diablo lo que está haciendo es ensayar y al mismo tiempo poner las bases para un nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda y un solo líder religioso que controlará a todos los poderes políticos y religiosos. Y todos sabemos de que va a ser el obispo de Roma. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros y que podamos estar siempre de parte de la verdad y que podamos saber cuándo es que debemos de obedecer a César y cuándo no. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños. Gracias porque nos hemos dado cuenta que Satanás al final de la historia va a usar a dos bestias, dos naciones, para establecer un falso nuevo orden mundial, cuyo objetivo es pisotear tu santa ley de Dios. Nos hemos dado cuenta que la esfera de César es una, y siempre y cuando César no se meta con tu ley, con la santa ley de Dios. Ayúdalos, Señor, a ser fieles en todo momento y poder siempre estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Bendícelo, Señor, a todo momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.